Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por invitarnos a participar en esta conferencia anual. He tenido que dejar de trabajar en una OTRI para poder venir a la conferencia anual. Nunca era posible, siempre había gente con menos experiencia o gente más importante o los temas no eran relacionados con los proyectos europeos a los que yo me dedicaba. Entonces, me tuve que ir a CEDETI para que me pudieran invitar o nos pudieran invitar o me mandaran a participar con vosotros en unas jornadas como estas. Bueno, dejando las bromas, hay algunos de vosotros que me conocéis. He trabajado en varias OTRIs. En la Universidad Carlos III fue en la última en la que estuve, trabajando en proyectos europeos. Y bueno, pues como acaban de decir, el retorno. Nuestro principal indicador es el retorno. Nos miden por el retorno. Y cuando comenzamos el séptimo programa marco, nos pusieron como objetivo el 8% en 2010. Estábamos en el 6,5%. Dijeron, el 8%. Pensamos, están locos. El 8% no en el conjunto del séptimo programa marco, sino en 2010. O sea, en el año 2010 ir creciendo desde ese 6,5% en el que estábamos y ir dando pasitos para alcanzar ese 8% en 2010. Se pusieron en marcha una serie de medidas, entre ellas algunas dirigidas especialmente a las universidades, la creación de oficinas de proyectos, que ahora continúan con una modalidad similar. Y la realidad es que hemos llegado al 8,3% en el séptimo programa marco. Entonces, los objetivos son totalmente cumplidos, pero claro, como los hemos cumplido, pues ahora vamos a más. Entonces, el retorno es como dicen algunos colegas, en CEDETI lo tenemos tatuado o en el ADN, porque siempre se nos oirá hablar de retorno, 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 pero porque nuestra actividad de todos los meses refleja cómo vamos en esos objetivos de retorno. O sea que mes a mes tenemos el retorno metido dentro, o sea que es algo fundamental. Para ver el punto de partida y para ver cómo podemos mejorar, pero mejorar no solo en las propuestas concretas, que es algo que dependerá de cada temática fundamentalmente, sino también mejorar en estrategias, porque cada vez va más de estrategias y menos de propuestas concretas. El punto de partida son pues, los resultados. Os voy a comentar brevemente los resultados que hemos obtenido en el séptimo programa marco. Por fin hemos hecho público el informe final de resultados del séptimo programa marco la semana pasada. Hubo una rueda de prensa de la SEIDI en la que se dio a conocer el informe y sobre todo los resultados del séptimo programa marco y los preliminares de Horizonte 2020. Y luego veremos cómo mejorar la participación, hablaremos de alguna forma de ciertas estrategias que se pueden seguir y recomendaciones ya concretas de preparación de propuestas, pero eso ya más dirigido, también es estrategia, pero a cuestiones concretas de participación más general. La gráfica esta pues, parece un salto muy importante y lo es, pero claro, estábamos hablando que en el sexto programa marco eran 4 años, el séptimo programa marco son 7 años. Entonces, pues bueno, sí, hemos saltado y hemos crecido, sobre todo si lo miramos en función de la subvención media anual. Ha subido muchísimo, de 235 millones de euros en el sexto programa marco a 485 millones de euros. También es cierto que el presupuesto del séptimo programa marco con respecto al sexto subió, pero ha crecido más el retorno español y la participación española de lo que subió el programa, lo cual podemos decir que nos podemos considerar todos satisfechos, sobre todo por el trabajo de todos, de muchos participantes, de muchas universidades, de muchos grupos de investigación. El retorno, pues como decía, es nuestra referencia siempre, pero hay otro punto de referencia muy relevante que es el liderazgo. El liderazgo, o sea, hemos crecido en retorno porque hemos mejorado, porque hacemos las cosas mejor todos, pero también porque hemos liderado mucho más. El liderazgo tiene una relación directa con el retorno. Lideras, coordinas, entonces marcas, o sea, tienes una participación mayor, decides sobre qué se investiga. Y hemos subido, o sea, si en el retorno hemos pasado de 6,5 al 8,3, que es un salto importante, en el caso del liderazgo es un salto cualitativo muy relevante para la ciencia y la tecnología española. Hemos cumplido los objetivos todos los años. Como decía, nos marcaron el 8%, que no era para todo el programa marco, sino que era en el año 2010, y ha sido en el resultado acumulado el 8,3%, que está muy bien. No voy a entrar en todos estos números, pero para que tengáis una referencia, todos estos tenéis
en casi todas las transparencias una referencia a una página web. Esa es donde está colgado el informe del que está extraída esta información. O sea, que no necesitáis tomar, aunque la presentación la tendréis, por supuesto, pero necesitáis coger todos estos números o los que os interesen, porque lo tenéis a vuestra disposición en ese enlace, el informe completo. Como decía, pues bueno, son los 3.397 millones, el 8,3%. La tasa de éxito estuvo en torno al 19%, tanto en España como la media de la Unión Europea. Como luego veremos, esta tasa de éxito está bajando en el 7º programa marco. Entonces, pues ha habido un montón de propuestas presentadas, o sea que más de 32.000 propuestas presentadas por todas las entidades españolas, o sea, con participación española había más de 32.000 propuestas, lo cual es mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos para conseguir estos resultados. El caso de las universidades, que es lo que más os interesará, más de 14.000 propuestas, que no está nada mal. Si estamos hablando de 32.000, 14.000, las universidades están presentes en una parte muy importante de las propuestas que se presentaron con participación española. Y de esas se financiaron 2.231 y la tasa de éxito en el caso de las universidades es algo inferior, a unos cuantos puntos inferior a lo que es la media española y la media de la Unión Europea. Como diría alguno, participar es gratis, y, aunque realmente no lo sea, ¿no? Porque el esfuerzo y la dedicación que hay que tener para preparar una propuesta del programa marco cuesta mucho dinero, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de participar, sobre todo para no llevarnos a engaño y no frustrarnos, ¿no? En las universidades habéis conseguido 773 millones en el 7º programa marco. Evidentemente estamos hablando de compromisos, luego hay que justificar, de lo que muchos de los que estáis aquí sabéis mucho, justificar, pelear y conseguir que ese dinero finalmente llegue a lo largo de los años a la universidad. Eso supone el 22,8% del total nacional, que teniendo en cuenta algunos datos que se dieron ayer de la encuesta anual o de la encuesta de Redotri, pues está un poco lejos todavía de lo que podría ser el reparto, lo que tiene que ser o la capacidad de las universidades en el gasto en I+D o la inversión en I+D en el territorio nacional. Con respecto al total que se concedió a todos los países en el 7º programa marco, estamos hablando de 1,7%. En el 6º programa marco fue en torno al 1,6%, o sea que sí que se ha subido. Lo que pasa es que no se ha subido todo aquello que ha subido el programa. El peso en el 7º programa marco de los programas más académicos, del ERC, fue novedad en el 7º programa marco, y eso lo que parecía indicar en un comienzo era que las universidades iban a tener una mayor participación, y poco a poco se está produciendo, pero es quizás más lento de lo que inicialmente se preveía, por la complejidad probablemente del programa y la gran competencia que existe en el ERC. La mayor parte del retorno, veis, más del 55%, es proyectos colaborativos. Ahí estamos hablando, en contexto del 7º programa marco, estábamos hablando de proyectos colaborativos grandes, proyectos colaborativos pequeños. Y se lideran 142, que es pues, más del 18% de lo que lideraba España. ¿En qué son los primeros participantes españoles las universidades? Pues evidentemente en personas y en ideas, ¿no? Que eran dos de los programas específicos del 7º programa marco, y en otras cuestiones más secundarias, o no secundarias, sino con menos presupuesto, ciencias socioeconómicas y humanidades, ciencia para la sociedad y potencial de investigación. Aquí tenéis un listado, un ranking ordenado por retorno de las 20 universidades más destacadas. Algunos estáis aquí, otros no estáis, pero esta tabla la tenéis en el informe para alguno siempre gusta, pues soy el primero, soy el quinto, y eso pues trasladarlo a nuestros mayores, que siempre les gusta conocer estas cosas. En cualquier caso, todos los resultados que se han obtenido han sido un éxito. Y pasando a Horizonte 2020, objetivos, retorno, siempre presentes, como decía. En el 7º programa marco los objetivos también eran crecientes, pasábamos del 6,5, 6,7, 7, 7,5, 8%. Aquí también se han marcado unos objetivos progresivos. Se espera que en los 3 primeros años, la media de los 3 primeros años sea el 9%, y la media total del 7º programa marco, el 9,5%, perdón, de Horizonte 2020, el 9,5%. Estamos en el 8,3, 9,5, con mucho más dinero, mucha más competencia,
cada vez nos lo ponen más difícil, pero bueno, es cosa de todos el hacer todo lo posible para conseguir los objetivos que nos marca el Estado. Estos datos son los que presentó el otro día la secretaria de Estado, como comentaba antes. Tenéis la referencia, por si alguno no lo habéis visto, a la nota de prensa, a la rueda de prensa, a la presentación que se realizó el pasado día 11 en ese enlace que también está en la parte de abajo. De momento, pues tenemos contabilizados más de 500 millones de euros, que no está mal, teniendo en cuenta que normalmente en el sexto, séptimo programa marco, incluso en el quinto programa marco, el primer año pinchábamos. O sea, España, hay otros países también, no solo en España, pero España el primer año, entre que nos poníamos, nos adaptábamos, nos lo pensábamos, nos iba peor de lo que nos había ido el año anterior. Ahora parece que los resultados están siendo muy positivos en la mayor parte de las temáticas y estamos mejorando en prácticamente todo. Estábamos en la sexta posición, ahora estamos en la quinta posición, pero claro, estos son resultados, ni siquiera son 2 años, o sea que son muy preliminares y provisionales. Entonces estaríamos por detrás de Alemania, de Reino Unido, de Francia y de Holanda. La tasa de éxito ha bajado, estábamos hablando antes de un 19%, como media tanto española como general, y ahora estamos hablando de un 14%, que también 13,8%, 14%, el 13,8% es en el caso de la Unión Europea en su conjunto, o de todos los participantes, o sea que estamos muy cerca de la tasa de éxito, pero sí que es mucho más baja de lo que había sido en el séptimo programa marco, mucha más competencia. Hasta el momento, pues más de 6.000 propuestas y se lideran 101. El retorno provisional, 9,5%, con lo cual estaríamos por encima de los objetivos marcados para los 3 primeros años. Estos pues bueno, son algunos de los resultados que mostró el otro día la secretaria de Estado, agrupado por los 3 pilares de retos sociales, liderazgo industrial y ciencia excelente. Si vemos comparativa por tipo de entidad, vemos que prácticamente las universidades parece que han mejorado casi algo más de casi un punto, ¿no? Con respecto al séptimo programa marco, pero estos datos pueden cambiar dependiendo del número de las convocatorias que se vayan incorporando, porque si son convocatorias, por ejemplo, del ERC, pues probablemente las universidades suban, y si son convocatorias más industriales, pues probablemente se ajuste un poco. O sea, que más o menos se puede decir que el reparto es similar a lo que era en el séptimo programa marco. En cuanto a propuestas, pues más de 2.300 ya se han contabilizado con participación de las universidades españolas, 291 de ellas se han financiado y la tasa de éxito vuelve a ser más baja que la media general. O sea que tenemos trabajo por hacer para tratar de que cada vez poco a poco la tasa de éxito se vaya superando. La financiación media, sin embargo, aunque la tasa de éxito está siendo más baja de lo que era en el séptimo programa marco, sí que es cierto que las universidades, la media de la participación en los proyectos en los que está presente, en los que se han financiado, es superior, está en torno a 387.000 euros, que estábamos en 350, si no recuerdo mal, o una cosa así. O sea que la participación media está siendo más importante en estos proyectos. Y ya son 128 millones, casi 129. Si alguien tiene curiosidad de conocer en qué temáticas es en las que se obtiene más financiación, pues aquí tenéis un reflejo de las que hay contabilizadas hasta el momento. Como es lógico, en el ERC y en las acciones Marie Curie, pues es la parte del retorno más importante, porque tenemos 37,9 millones de euros en ERC contabilizados hasta el momento. Faltan las de Advance, que todavía están por contabilizar, pero en el caso de las Consolidator y las de Starting le correspondería con esa cifra. Marie Curie 25,2 y le siguen a continuación ICT. Y en ICT es en el número que hay más coordinadores, porque aunque aquí figuran en ERC y Marie Curie coordinadores, hay muchas, en el caso de ERC son individuales y en Marie Curie el gran porcentaje son individuales, aunque también hay datos contabilizados ahí de las ITN que, por ejemplo, sí que exigen un coordinador. Pues bueno. Estos son pues, el punto de partida, lo que tenemos que mejorar o sobre lo que tenemos que trabajar o en aquello que lo hemos hecho bien hasta el momento. Estrategias de participación, es en lo que me voy a centrar en el tiempo que me queda, fundamentalmente en 2 puntos. El cómo mejorar, que quiero decir, en estrategias de participación y las recomendaciones para las propuestas en particular. Las estrategias de participación, como ya decíamos hace un año, hace casi 2 años, en las jornadas de investigación,
que hubo una mesa redonda en la que se hablaba de las estrategias de participación y se concluyó que había que conocer el sistema y que el contexto, había que analizar las fortalezas y las debilidades de la institución, viendo las capacidades de apoyo disponible, y en el apoyo disponible tiene mucho que ver las OTRIs, pero las OTRIs no solo la gente que se dedica a proyectos europeos, en las oficinas de proyectos europeos, sino que cada vez tiene más importancia toda la oficina, todo el personal. Hay especialistas en propiedad intelectual industrial, hay especialistas en valorización, hay especialistas en desarrollo de negocio. Hay muchísimos especialistas que tienen que ver cada vez más con Horizonte 2020, con el programa Marco. La innovación está muy presente, o sea, ahora estamos en un programa que es de investigación e innovación, no debemos olvidarlo, y desde ese punto de vista hay muchísimo que se puede aportar desde las OTRIs. Por lo menos de la parte que yo he conocido y que sé que hay muchos profesionales de muchas disciplinas que no son solo de europeos, y eso es una herramienta que tenéis en vuestra mano para tener mucha más capacidad y tener mucho más éxito en las propuestas que se presenten. Lo ideal es establecer prioridades, sobre todo de cara al seguimiento de iniciativas y el posicionamiento en ellas. Hay muchas iniciativas y luego os pondré, algunos ya la conocéis, la famosa diapositiva de Serafín, mi jefe, Serafín de la Concha, el jefe de división, que es para, si me permitís la expresión, para pegarse un tiro y decir, bueno, ya, olvídate. No, es una realidad, hay un montón de iniciativas, pero no todas son para nosotros, porque no somos especialistas o no nos interesa o no tenemos capacidad para estar en todas, ni debemos estar en todas. Habrá que discernir en cuáles nos interesa estar por capacidad y por prioridades. Entonces, en esas sí que habrá que posicionarse. Lo ideal es también establecer unos objetivos de participación basándonos en los resultados previos. Muchos de vosotros ya lo habéis hecho, lo hacéis continuamente. Un ejemplo de ello son en la convocatoria de Europa Redes y Gestores, en la que habéis participado y que en muchos casos os han financiado para fortalecer la oficina o para crearla. Habéis marcado objetivos porque os lo pedían, o sea que ese plantear objetivos es un día a día también cada vez más para todos. Y luego la anticipación. En el caso de las convocatorias normales, no estamos hablando tanto de posicionamiento en iniciativas, sino en esas convocatorias hay que adelantarse, no esperar al último momento, 2 meses después de que se ha abierto la convocatoria, a ver en qué me voy a meter. Hay que hacer un trabajo previo y tratar de influir en algunos casos cuando se puede. ¿Cómo se influye? Para influir en las convocatorias normales, pues hay unos programas de trabajo, y esos programas de trabajo se configuran a través de un montón de agentes y que están reflejados en términos generales aquí. Hay un comité científico asesor, que la Comisión Europea lo hace caso o no. Cada dirección dentro de la Comisión Europea pues, hace su lista de la compra. Por ejemplo, en el reto 6, en el que participo ahora en el comité de programa como experta, pues hay del orden de 12 o 15 direcciones o unidades diferentes que dicen qué es lo que quieren dentro de ese programa de trabajo, de esas convocatorias, lo que es una locura. Necesidades políticas. El plan Juncker pues, marca la realidad o lo que tienen que ser las convocatorias en los próximos años. También la famosa estrategia Europa 2020, la iniciativa Unión por la Innovación, que creo que las mencionó luego también un par de transparencias. Esas son el contexto y marca las prioridades que se van a desarrollar en los programas de trabajo. Hay una cosa a la que muchas veces no es tan evidente para algunos participantes. Los congresos, los seminarios científicos, cualquier workshop que organiza la comisión sirve de base para líneas de investigación futuras. Cada vez es más relevante toda esta serie de eventos porque la comisión ya no quiere tanto el proyecto que continúa del proyecto anterior. O sea, sí, habrá proyectos que sean continuación de un proyecto previo, de una investigación previa, eso está claro. Pero no es, bueno, iba por el proyecto Amador 1, Amador 2, Amador 3 y Amador 4. Cada vez eso va a ser menos frecuente. Evidentemente, la realidad y la resolución de problemas a la que está orientado Horizonte 2020 pesa muchísimo y en algunos casos será esa continuidad, pero cada vez menos. En las temáticas que son más industriales, sobre todo en la parte que tiene que ver con liderazgo industrial, pero también en los retos sociales, que también hay plataformas, las agendas estratégicas de las plataformas tecnológicas europeas marcan esas líneas de investigación. Directamente la Comisión les consulta, sigue sus agendas estratégicas. Entonces, aquellas temáticas en las que nosotros
tengamos prioridad o tengamos mucha capacidad, pues tendremos que seguirlas porque nos van a dar muchas pistas de qué es lo que va a ser. O nos van a dar muchas pistas o hay que tratar de participar en los grupos de trabajo que establecen esas prioridades dentro de las plataformas tecnológicas. Los estudios de resultados de proyecto, investigaciones en marcha, la comunidad científica en general a través de congresos también tiene incidencia. Hay otra serie de iniciativas como las asociaciones europeas por la innovación, las famosas EIPs, las JPIs, las iniciativas de programación conjunta, en sus siglas en inglés, que también inciden de alguna forma en el programa de trabajo, dependiendo de las temáticas, más o menos. En algunos casos, sobre todo es muy frecuente en la Dirección General, la DG Connect, hace consultas públicas de vez en cuando para ver cuáles son las prioridades que le interesan para los próximos años. El comité de programa, que estaba presente aquí, el comité de programa, en ese participa una delegación española. Hay comité de programa por cada una de las áreas de Horizonte 2020 y hay un representante español que configura la delegación española con una serie de expertos. Las prioridades, la posición española es para trasladar cuáles son las prioridades, cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros principales intereses. Las aportaciones las realizan los participantes, los investigadores, las empresas, a través de foros, de reuniones estratégicas, de contacto con cada uno de los representantes para ver qué es lo que interesa y hacia dónde debe ir o qué es lo que mejor nos puede ir a España, sobre todo buscando ese famoso retorno. Hay que tener en cuenta que hay muchas veces que se hacen aportaciones. A mí me interesa porque investigo en los ratones amarillos. Pues me interesan mucho los ratones amarillos, pero si no lo defiendo de una forma que haya un valor añadido europeo que encaje en los objetivos de Horizonte 2020, en el contexto en el que se quiere desarrollar esa investigación, no vamos a tener ninguna posibilidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer aportaciones y de trasladárselas a la delegación y al representante español. La Estrategia Europa 2020 no hay que perderla de vista, parece que es de hace mucho, pero marca continuamente todo lo que tiene que ver con Horizonte 2020 y, sobre todo, innovación y el flagship, la iniciativa emblemática Unión por la Innovación. Esa es la que ha marcado la estructura y el contenido en gran medida de lo que es Horizonte 2020 y no hay que perderlo de vista porque luego el contexto marca mucho el conocer el contexto bien de una propuesta que se presenta al programa Marco. Marca la diferencia entre una propuesta financiada y una propuesta que se queda en lista de reserva. Decíamos que conocer el sistema, analizar fortalezas, seguimiento de iniciativas. Aquí hablaba de capacidades científicas, capacidades tecnológicas y capacidades de nuestros servicios de investigación, de nuestras OTRIs, de nuestros CTTs, capacidades de la universidad en su conjunto. Hay que analizar también colaboraciones internacionales porque esas pueden ser muy útiles y, sobre todo, pueden marcar también estrategias de colaboración conjunta en diferentes iniciativas. Análisis de la propiedad intelectual industrial. El que sea universidad, todos sabemos que no significa que vamos a dar las cosas gratis. Hay que tenerlo en cuenta qué se quiere compartir, qué se puede compartir, porque a lo mejor hay desarrollos que no los podemos compartir porque hay un acuerdo previo con una empresa y lo hemos desarrollado por una empresa. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo en cuenta también para participar en Horizonte 2020, no solo para firmar acuerdos con otras empresas. Esta es la transparencia de las que hablaba, a lo mejor alguno de vosotros no la habéis visto nunca, hasta la Comisión la utiliza. Este es el panorama de iniciativas, de grandes iniciativas a día de hoy. Y esto probablemente dentro de una semana haya cambiado, haya más bocadillos, más cosas puestas encima. Aquí pues estamos hablando de PPPs, de JTIs, de todas estas sopa de letras, de EIPs, etcétera, etcétera. Es una locura para nosotros, para todos. Por eso es importante priorizar, porque no se puede estar en todo, no podemos estar en todo. No todo nos puede interesar, porque si no, no vamos a llegar con los recursos que tenemos nunca, nunca. Entonces, hay que especializarse, hay que buscar alianzas. Hay, por ejemplo, redes dentro de Redotri, redes de oficinas de transferencia que en las comunidades autónomas que están aglutinando esfuerzos para poder hacer un seguimiento de determinadas iniciativas que sean de interés. Los campus de excelencia también han aglutinado a muchas universidades en temáticas concretas que se puedan seguir y puedan tener una estrategia conjunta. El definir estrategias conjuntas y colaborar, yo creo que es algo muy importante de cara a poder hacer este seguimiento. Estas serían las PPPs que la Comisión llama contractuales. O sea, dentro de todo ese batiburrillo que había ahí,
Hay algunas que son las más fáciles, por decirlo de alguna forma, funcionan a través de convocatorias de Horizonte 2020 normales, lo único que definidas por las agendas de estas PPPs, las agendas estratégicas que se definen en cada una de las temáticas. Tenéis ahí el resumen de las que son. Muchas de ellas ya funcionaban en el séptimo programa marco, como Fábricas del Futuro, Edificios Energéticamente Eficientes, que por sus siglas que vienen ahí, FOF, o EEB o E2B. Y hay otras que son nuevas, pues Spire, aunque había sus inicios. Hay como Big Data, como 5G, que antes proviene en gran medida de otra iniciativa que ya existía, otra PPP que ya existía en el séptimo programa marco, pero hay muchas que, las que tienen asterisco, son las que se están gestando. Puede que salgan adelante, puede que no. Algunas saldrán, otras no. Pero en el momento que ya hayan salido, si no nos hemos enterado y es un tema que es muy relevante para nosotros, como puede ser el agua, como puede ser la ciberseguridad, como puede ser cualquiera de estas otras iniciativas que se están gestando. Es tarde para participar, para influir, para que tengan en cuenta nuestros intereses a la hora de definir las agendas de investigación. Esto, dentro de lo que cabe, no es tan problemático, porque son convocatorias ordinarias, pero sí que marca la diferencia. No recuerdo el año ahora. Bueno, durante la presidencia española se hizo hincapié, una conferencia del séptimo programa marco en la que se hizo hincapié, se apostó desde España por las PPPs que en aquel momento surgieron como consecuencia de un plan de incentivación también, un plan de, ¿cómo se dice?, de resurgimiento económico, no me acuerdo de la palabra ahora, pues bueno, para incentivar la economía. Y dentro de esas cuestiones que se plantearon había unas iniciativas que fueron edificios energéticamente eficientes, Fábricas del Futuro y el coche verde, que se pusieron en marcha en aquel momento. Se hizo una apuesta decidida, se ayudó y se colaboró para que las entidades españolas, tanto públicas como privadas, con capacidad y con interés de liderar y de apostar por estas iniciativas, se involucrara. Y, como veis, liderazgo 27,8% en edificios energéticamente eficientes. Subvención, 17,7% del retorno de los países de la Unión Europea. España, primer país. En el caso de Fábricas del Futuro, tercer país. Unos resultados mucho mejores de lo que es habitual cuando dejas las cosas transcurrir, cuando estamos metidos en las iniciativas, cuando planificamos a largo plazo, cuando estamos al tanto de qué es lo que se está moviendo en la temática que a nosotros nos interesa, los resultados están ahí. O sea, que es una evidencia, no solo porque lo digamos, lo diga todo el mundo, sino porque es que los números lo demuestran. Luego hay otra serie de iniciativas que son las PPPs institucionales, que llama ahora la Comisión, ya no le gusta tanto lo de la JTI, de Tecnología Iniciativa Tecnológica Conjunta. Muchas de ellas han continuado desde el séptimo programa marco, tanto SESAR como Clean Sky, IMI, el hidrógeno y pilas de combustible. Las que eran Artemis Excel y con una parte de la plataforma tecnológica de EPOS se han conformado como una única JTI, que es Excel. Hay otra nueva iniciativa, que es BBI, y también Shift2Rail, que es otra de las nuevas JTIs para de transporte ferroviario. Aunque en principio nos pillaron con el pie cambiado cuando se constituyeron las iniciativas en el séptimo programa marco, a finales del sexto programa marco, ahora se ha hecho un trabajo de posicionamiento importante y estamos consiguiendo resultados mucho mejores. Lo que pasa es que aquí se negocia previamente cómo es el reparto de parte del presupuesto que gestionan estas iniciativas. Luego hay algunas convocatorias, pero no es la parte importante de las iniciativas. Hay unos socios normalmente que son el núcleo de la iniciativa y que son los que marcan la pauta, que es lo que se investiga y, sobre todo, el dinero. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Por qué os estoy contando lo de las iniciativas, el posicionamiento? Es que la Comisión quiere externalizar 3/4 partes del presupuesto. Y aquí hay dos casos concretos. Esa externalización es a JTIs, que gestionan directamente a través de las empresas que se configuran, gestionan parte del presupuesto, en el caso de Clean Sky, de SESAR, de Shift2Rail, etcétera, etcétera, sino que gestionan eso y aparte de las agencias. En el caso de transporte, pues estamos hablando que el 85% del presupuesto va a iniciativas
y en salud, pues más de 3.000 millones. En el caso de salud, un ejemplo práctico, pues si vemos todo el dinero del reto 1, que es el reto social 1, que es salud, cambio demográfico y bienestar, todos esos satélites serían las iniciativas relacionadas con el tema de salud, con el área de salud. Esto es lo que queda para convocatorias ordinarias. Lo que queda en rojo, rojo. O sea que tenemos que estar en las iniciativas relevantes para nuestra universidad para poder tener opción a ese dinero, para poder considerar ese dinero. Esta es muy gráfica, en muchos agujeros. No se ve tan claro en la transparencia de Serafín porque hay demasiada información y unas bloquean a otras, pero aquí se ve muy claro, hay muchos agujeros. Este sí que es verdaderamente el queso de los agujeros. Pues eso es lo que tenía que ver con iniciativas, o lo que os quería contar con iniciativas. Hablábamos de coordinación. Antes os decía que había una relación directa. La importancia de ser coordinador, pues yo creo que todo lo tenemos muy claro. Es el interlocutor único con la comisión, controla los fondos, normalmente es el que mejor conoce los temas comunitarios. Tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Pero en el informe también lo hemos puesto en una gráfica similar. La relación directa entre el liderazgo y el porcentaje de retorno que se consiga. Cuanto más lideras, más retorno. Y eso lo tenemos que tener todos muy claro. Liderar es importante porque decides, pero también si estamos compitiendo por fondos, por más fondos, el camino también es liderar, sea en iniciativas más grandes, pero sino también en los proyectos. Hablábamos antes de anticiparse. Esta anticipación hay que conocer cómo es el calendario. La mayor parte de vosotros ya lo conocéis. Ahora los programas de trabajo son bienales. O sea, hay un programa de trabajo para cada 2 años y ahora se está cerrando, está en consulta interservicios, el programa de trabajo 2016-2017. ¿Eso qué quiere decir? Que ya si está en consulta interservicios no se puede incorporar nuevas temáticas, sino que bueno, está a falta de pocos ajustes. Las primeras convocatorias de propuestas pues serán en el último trimestre del año, probablemente finales del mes de octubre, si no cambian. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en el momento que se está elaborando el programa de trabajo es el momento de hacer aportaciones, de trasladárselas al representante español para que, conjuntamente con el resto de la delegación, lo analice y pueda defender aquellas cuestiones que sean más relevantes para España. Participar en foros en los casos en los que seáis actores relevantes. Pero sobre todo con tiempo. Estamos hablando de ahora de 2016-2017 y ya está cerrado. O sea que a continuación hay que pensar en el 2018-2019 y prácticamente se está terminando Horizonte 2020. O sea que cuanto antes nos pongamos a trabajar y metamos esta dinámica o esta rutina en nuestra actividad diaria, es más fácil que podamos participar. Una cuestión que había metido aquí esta transparencia para que no se me olvidara. La mayor parte conoceréis, sabréis que aunque todavía está en proceso de adopción final o de aprobación final, hay un acuerdo ya de que el plan Juncker nos va a quitar, de Horizonte 2020, nos va a quitar, lo digo como si fuera mío, nos va a quitar 2.200 millones de euros de Horizonte 2020. Esos 2.200 millones no tocan el RC, no tocan Marie Curie, que para vosotros puede ser una cuestión importante, pero sí que tocan el resto de temáticas en mayor o menor medida. Entonces, tendremos menos dinero y todavía el problema es que no está definido y no está claro si ese dinero también se va a repercutir a las iniciativas y de qué forma. Porque si ese dinero lo que van a hacer es quitar dinero de las convocatorias ordinarias, pues cuanto antes nos posicionemos, cuanto antes trabajemos en influir, pues mejor que mejor, porque cada vez va a haber menos dinero para lo que estamos acostumbrados de convocatorias normales. Unas cuestiones generales, ya no voy mal de tiempo, ¿no? Sí. Unas cuestiones generales que tienen que ver con qué cosas tenemos que tener en cuenta en las propuestas de Horizonte 2020. Y tiene que ver en gran medida en que es un programa nuevo. Yo creo que gran parte de las propuestas, o muchas de las propuestas de las que se han presentado en las primeras convocatorias de Horizonte 2020 han sido propuestas que se han quedado en el tintero en el 7º programa marco, que no dio tiempo a presentar, continuación de algún proyecto, y la gente no ha interiorizado, y no hablo por el contexto de universidades, es en general, la gente no ha interiorizado que es un programa nuevo. Y un programa nuevo, hay un mayor cambio, o sea, del 6º al 7º programa marco,
Había algunas novedades, evidentemente, siempre cada programa marco tiene sus propias novedades, pero Horizonte 2020 estamos aglutinando 2 programas en uno. O sea, antes había un programa marco de innovación y competitividad y estaba el programa marco de investigación y desarrollo. Ahora tenemos un programa marco de investigación e innovación. Y eso no significa que las acciones de investigación e innovación, que las acciones de innovación sea solo importante, sino que tenemos en general la mayor parte de las acciones son acciones de investigación e innovación o acciones de innovación. La innovación está presente en ambos y eso no hay que perderlo de vista a la hora de hacer las propuestas. No estamos en el 7º programa marco, tenemos que tener en cuenta la innovación. Esto es un poco lo que decía. La elevada participación y esa tasa de éxito tan baja que ha habido en las primeras convocatorias tienen que ver pues, con que había mucha gente esperando con propuestas que se habían quedado en el tintero antes y por también, hay que decirlo, por escasez de fondos. Eso nos lo achaca siempre que tiene oportunidad el comisario a los países del sur, aunque yo creo que no solo tiene que ver con los países del sur. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es que las líneas de investigación, los tópicos de los programas de trabajo, son más amplios, porque se ha querido así, en Horizonte 2020 son mucho más amplios de lo que era en programas marco previos. Eso no quiere decir que valga todo. Es más amplio, hay más posibilidades, a lo mejor que había antes de meter un proyecto dentro de esas líneas de investigación, pero también podemos estar fuera de lo que pide el proyecto, fuera de lo que se espera por parte de la comisión. Y sobre todo que a lo mejor vagamente tiene que ver con lo que se plantea, pero no entra en el centro de gravedad del proyecto. Porque sean más amplios no significa que valga todo, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Otra de las cuestiones que también se ha perjudicado, en algunos casos, a propuestas buenas, es que antes quizás algunos nuevos que no estaban acostumbrados a que había posibilidad de negociación, se han adaptado mejor o han tenido más éxito en esas primeras convocatorias. Antes, los evaluadores se les decía: puntúen ustedes y digan en qué cosa se puede mejorar, y durante la negociación se hacían las modificaciones necesarias para incorporar esos comentarios de los evaluadores. Ahora eso no es posible. Ahora no hay recomendaciones para la negociación porque no hay negociación, hay preparación del acuerdo de subvención. Literalmente la comisión lo llama así, como sabéis. Entonces, eso lo que hace es perjudicar aquellas propuestas que tienen incoherencias, propuestas que la gestión a lo mejor no está clara, propuestas que son buenas, pero tienen algún pero. O sea que eso ahora hay que tenerlo muy en cuenta porque no hay posibilidad de mejorar durante la no negociación. La innovación, como decía antes, está presente en todas las acciones, tanto investigación e innovación como de innovación, pero es que está presente en los criterios de evaluación. O sea, que la innovación está presente en todo y hay que tenerlo en cuenta y no solo decir, bueno, porque estamos en un proyecto más científico, es investigación. No. La innovación, de alguna forma, tenemos que tenerla presente y solo hay que mirar los criterios de evaluación y cómo están redactados los criterios de innovación. Eso es algo muy, muy, muy importante y que de hecho, ha marcado la diferencia. Para que veáis, esto no tiene que ver con los programas de trabajo, pero es un análisis que hizo Carmen Hormigo con el texto de Horizonte 2020, comparándolo con el 7º programa marco. Y la innovación sale 423 veces, en el 7º programa marco salía 33, mercado 80 frente a 12, industrial 93 frente a 28. Esa es una realidad, estamos en un programa mucho más, con un peso más importante del mercado, del negocio, de la innovación. Y hay que tenerlo en cuenta en las propuestas que se presenten. También hay que tener en cuenta que antes estábamos acostumbrados, ICT iban los de ICT, los de salud iban a salud, pero que ahora hay ICT en todos los sitios. Habrá un desarrollo de tecnología dentro de liderazgo industrial, dentro del apartado de tecnologías de la información y comunicación, pero luego en el tema de salud hay ICT, en el reto 6 hay ICT, en medio ambiente hay ICT. Hay que cambiar a lo mejor un poco la filosofía y buscar las oportunidades donde las hay, porque cada vez los proyectos son más interdisciplinares. Y eso en las universidades es una ventaja si trabajan los grupos de investigación conjuntamente buscando oportunidades de proyectos. Dentro de la búsqueda de socios, vosotros sabéis perfectamente cómo buscar socios, colaboradores, trabajáis habitualmente con un montón tenéis alianzas y tenéis colaboraciones con un montón de entidades, pero también hay otras opciones que figuran aquí, algunas de ellas, y lo que quería recordaros es que ahora la Comisión publica a través del portal de acceso abierto todo el detalle de los participantes de los proyectos, que son esos enlaces que tenéis aquí, a mano izquierda.
Ahí están publicados todos los proyectos del 7º programa marco y entonces de una forma explotable, porque bueno, en Cordis siempre ha sido posible buscarlo, pero busca, encuentra, dale, pasa a la página siguiente, era un poco tedioso, porque a todos nos ha pasado. Ahí, pues bueno, tienes un Excel que lo puedes manejar, lo puedes tratar como quieras para poder buscar aquello que nos interese. También están ya, no a través de esos enlaces, sino también en el buscador habitual de Cordis, los que han ganado proyectos de Horizonte 2020. Búsqueda de socios, sabéis que hay redes de búsquedas de socios que nos pueden servir para buscar socios, y esas redes de búsqueda de socios están vinculadas a los MCPs con los que sabéis podéis contar para contrastar las ideas de vuestros proyectos. Una cuestión fundamental, aunque parece evidente, pero sigue pasando, que la gente no se mete en el portal del participante hasta el último momento. Y claro, el portal del participante ha facilitado mucho las cosas, pero es un mundo. Entonces, si no te has familiarizado con todo el contenido, con las herramientas, con el sistema, pues olvídate de presentar una propuesta en la última semana, que algunos lo pretenden de una semana y casi de un viernes para un lunes. O sea que hay que conocer el portal del participante muy bien para no tener problemas. Y bueno, algunas de las recomendaciones que voy a poner ahora ya muy brevemente. Sí, tenemos que ir terminando, Lisa. Para ir terminando, tienen que ver con la estructura de la propuesta. Como sabéis, la propuesta está estructurada en base a los criterios de evaluación: excelencia, impacto, implementación. Hay algunas cuestiones. Ayer tuvisteis una presentación muy interesante sobre investigación e innovación responsables, RRI. Eso cada vez tiene más peso. Las cuestiones horizontales, teniendo en cuenta aspectos éticos de género incluidos dentro del RRI o en sí mismos, cada vez tienen más peso dentro de las propuestas. Hay que tenerlo en cuenta y no pensar en ello al final del todo. Decir, bueno, que tengo que rellenar el apartado de ética, que tengo que rellenar el apartado de género. Pues hay que tenerlo en cuenta, y esas son también cuestiones que marcan propuestas financiadas y propuestas que se quedan en lista de reserva. En algunos casos no solo será género, sino también será sexo dentro de la investigación. Lo importante, y lo decía antes con el tema de la no negociación, la coherencia. Siempre ha sido importante que la propuesta sea coherente, un resumen, planteas desde un resumen un problema, un avance sobre el estado del arte, más allá del estado del arte y la innovación que tiene que estar presente, los objetivos, paquetes de trabajo, pero coherencia. Cada vez es más frecuente oír a los evaluadores, todos tienen muy poco tiempo para evaluar como siempre, que ven incoherencias, y sobre todo los topics tan amplios lo que está haciendo es que no sean especialistas en todo lo que se dice en el topic. Serán especialistas en una parte de lo que se plantea en el topic. Entonces, incoherencias es lo que les das motivos para tumbarte la propuesta o para puntuarla de muy poco y que no tenga posibilidades. Conclusiones, pues una clara oportunidad, Horizonte 2020. Tenemos unos objetivos muy ambiciosos que haremos lo posible por alcanzar entre todos. Proliferación de grandes iniciativas, esa externalización de presupuesto, tanto a las agencias, pero sobre todo lo que tiene mucha importancia son esas iniciativas, ese batiburrillo, el que hablábamos antes, esa sopa de letras. Para mejorar la participación, la estrategia es fundamental, establecer prioridades, objetivos, liderazgo y adelantarse. Sí que está claro que los resultados del 7º programa marco han sido muy buenos, los de Horizonte 2020 prometen, pero tenemos que tener claro que cada vez la competencia es más alta, cada vez hay más investigadores interesados en los fondos de Horizonte 2020. Esperemos que cambie o no cuando se pongan en marcha todos los fondos estructurales que ya empezará a haber convocatorias por todos los lados y que tienen que gastar una parte importante en investigación e innovación. Pero hay mucha competencia y hay que medir un poco las balas. Como decíamos, participar es gratis, pero no lo es. La no negociación penaliza las propuestas que no están completas, que no han tenido en cuenta todos los aspectos y que tienen incoherencias, como decíamos, y la innovación presente en todas las cuestiones. El apoyo de CEDETI, como sabéis, tratamos de ayudaros en todo lo posible. Dentro de muy poco van a salir se están terminando de perfilar unas ayudas de preparación de propuestas que en vuestro caso no podíais acceder a ellas directamente si no ayudabais a una empresa que os contrataba para preparar la propuesta, pero en el caso de las que van a salir vinculadas a las EA Grants de participación con Noruega, en el caso de energía y medio ambiente va a ser posible solicitarlo de todo tipo de participantes. Entonces es algo que saldrá, está terminándose de
de diseñar y saldrá en breve. Entonces, no solo CEDETI, sino sabéis que tenéis una estructura de puntos nacionales de contacto a vuestra disposición y, bueno, pues la web Horizonte 2020 es el portal único español, tanto de la Oficina Europea como de CEDETI, para toda la información que tiene que ver con Horizonte 2020. Hay guías de participante, el que quiera guías que nos las pida, que tenemos disponibles todavía de la primera edición y están a vuestra disposición para aquello que podáis utilizarlas. Y por mi parte, pues me he extendido ya demasiado. Sí, no te preocupes, Elisa. Muchas gracias por tu presentación tan interesante. El punto de vista del CEDETI en proyectos europeos, en este caso en Horizonte 2020, es siempre extremadamente relevante. Y yo creo que vamos a dar paso a un par de preguntas porque llevamos casi un cuarto de hora con retraso sobre el horario previsto. Todo el retraso no es mío. No, Elisa, no, hemos empezado tarde. ¿Alguna pregunta para Elisa? Comentario, cualquier cosa que queráis. Un poquito más alto. No te oímos, no te oímos. Los datos que he presentado hoy aquí únicamente tienen en cuenta las propuestas completas, o sea, la segunda fase, porque, bueno, en la mayor parte de los casos solo se sabe el coordinador en la primera fase y en algunos casos la Comisión ni siquiera nos lo da tampoco a los comités de programa esa información completa de las propuestas en primera fase que se han presentado. Entonces, todas las estadísticas que veréis, de hecho, bueno, aquí se me olvidó ponerlo en el pie de página, pero en el informe, si echáis un vistazo, se me pone que las propuestas, las convocatorias son dos fases, únicamente se considera la segunda fase en la que es una propuesta completa, si no estaríamos comparando cosas que no son iguales, propuestas completas con propuestas en fase previa, por decirlo de alguna forma, dentro del mismo paquete. ¿Alguna pregunta más? Si nos enviáis, David Arraiz, nos enviáis los borradores cuando los tenéis disponibles, pues nosotros lo distribuimos entre los investigadores. Selectivamente. Luego enviamos comentarios, pero lo más habitual es que no surja ningún efecto de cambio en los programas de trabajo. ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas. Lo primero, de lo que plantees. Si eso se considera en el análisis que se realiza dentro de la delegación, si se considera prioritario para trasladárselo a la Comisión Europea o no. Y luego que nos hagan caso. Todos los países piden, hacen su lista de la compra y no hacen caso de todas las cosas a todos los países. Hay un número de cosas que hacen caso a cada uno para tratar de equilibrar. Entonces, depende también incluso de los comités, porque hay comités en los que las modificaciones de los Estados miembros por aquí les entran y por aquí les salen. Dice, muchas gracias, los tendremos en consideración. Y a lo mejor te cambian una palabra. O sea que depende un poco tanto del comité como de las cuestiones que se planteen. Si son cuestiones muy, muy, muy específicas, sobre todo ahora que los topics cada vez son más amplios, es complicado porque lo que aduce la Comisión es que si añade o si lo dirige como nosotros lo planteamos o como se plantea, por ejemplo, desde España, pues se estrecha el topic, que no es lo que quieren. O si no, la excusa puede ser que se agranda mucho más y tampoco les interesa. Entonces, depende, es un poco caso a caso. Pero, desde luego, lo que tiene que haber es un compromiso importante por parte de quien traslada ese interés o esa aportación, de una participación importante del proyecto si sale, o una coordinación o algo similar. ¿Alguna pregunta más? Yo recuerdo que la Comunidad
O sea, totalmente claro y totalmente de acuerdo con lo que dices. Eso es una asignatura pendiente que se insiste en que la Comisión nos facilite cada vez más datos de eso, de todo lo que se consigue con los proyectos, de los resultados de los proyectos, en qué se convierten los proyectos y qué beneficios tenemos para toda la sociedad, ¿no? con los proyectos que se hayan financiado. Pero ni siquiera conseguimos en algunos casos que nos digan cuánto dinero exactamente se ha dado a cada una de las instituciones o a cada uno de los proyectos en los que se había comprometido 2 millones y finalmente se ha financiado esos 2 millones o no. Esa es una asignatura pendiente que en algunos casos hay un análisis, vamos, en algunos casos no, de hecho, hay un análisis pero que nunca hemos llegado a conocer o a que nos den los Estados miembros para el análisis que se hace el estudio intermedio o la preparación del siguiente programa marco, el ex ante o el ex post o lo que sea de los programas marco, se supone que tienen en cuenta toda esa serie de outputs de los proyectos para ver hacia dónde deben ir los siguientes programas, pero nunca hemos tenido acceso a ese contenido y a esa información de forma que podamos hacer un análisis de qué ha significado para España. Entonces, lo que podemos hacer es ver esos compromisos, en qué se traducen, sobre todo porque además, como sabes, siempre se tiene en cuenta a ver cuánto ponemos y cuánto conseguimos, ¿no? Para tratar de que la balanza, como decías, esté equilibrada. Eso es algo en lo que habrá que seguir trabajando porque es una parte muy importante de la participación que ahora no conocemos. Última pregunta, ya al fondo. Hola, buenas. Soy Ignacio Salvador de la Rovira y Virgili en Tarragona. Más que una pregunta, es una preocupación. Cada vez más vemos la problemática de la estrategia, del cómo realmente podemos, desde nuestras oficinas, ayudar a esta estrategia de participación en dos cosas. Muchas veces nos encontramos con equipos rectorales o nuestro trabajo del día a día que tienes que dar un apoyo transversal a todos los investigadores sin poder focalizarte en un área temática o en este investigador que realmente va. El otro también capacidad incluso de nuestras oficinas que con la tarea del día a día ya tiene bastante como que para puedas dedicarte a participar en PPPs, JTIs, JPIs y todo lo que es PIs que haya por ahí, ¿de acuerdo? Aparte de esto, por lo que llevamos nosotros de participación, vemos también que está incrementando muchísimo la sensación de frustración de investigadores participando en Horizonte 2020. O sea, les hemos animado a nuevo programa, que hay muchos más millones, que no sé cuántos, pero que claro, se están metiendo unas que sacan lo que sacan, sobre todo los nuevos, ¿de acuerdo? En este sentido es más una preocupación y el Europa Redes y Gestores nos ha ayudado a alguna cosa, hemos intentado definir estrategias, aunque no lo supieran, pero lo hemos puesto en la propuesta, pero no sé si van a haber más acciones de esta para poder incluso incorporar técnicos especializados en áreas temáticas muy específicas que, bueno, mira, si la cuelas en la propuesta, te la aprueban y te la financia el Ministerio, pues igual el rectorado no te dirá nada, ¿no? Ahí dejo la preocupación y a ver y pregunta. Gracias. Pues evidentemente la solución no te la voy a dar yo, pero desde luego lo que no se puede pretender es, con los recursos que pone la universidad dedicados a los programas y a las iniciativas, a los proyectos europeos, al programa marco en su conjunto, que podáis estar en todo de todas las iniciativas. En mi opinión, el estar dependiendo del dinero que me va a dar Mineco, si seguimos pensando en el dinero que me va a dar Mineco para tener a gente que me ayude a meterme en determinadas cosas, es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos gente, tenemos dinero, contratamos gente, esa gente se acaba el dinero, dejamos de tener a la gente cuando ya la hemos formado. Mientras no haya una apuesta decidida por parte de la universidad en su conjunto, que se dote de recursos, poco a poco, evidentemente no vamos a ir de 0 a 100 en un año, pero habrá que ir dando pasos en ese sentido para que pueda haber gente especializada en temáticas concretas y mientras no haya una priorización, estar en todo, es que no hay recursos
en toda la universidad, es exagerar, pero no hay recursos suficientes para poder estar en todo. Es que esa especialización yo creo que es de vital importancia. Recursos y especialización. Es lo que comentaba antes, que ya con los vicerrectores se dijo y se concluyó y se incorporaron en las conclusiones hace 2 años en las jornadas de investigación. Yo creo que especialización, estrategia, y eso tiene que salir de la universidad. No podemos poner siempre en el ministerio el que me dé los recursos. Hay que creérselo dentro de la propia universidad, y ya sé que estoy diciendo algo muy complicado, ¿no? Soy perfectamente consciente de eso, pero es que no podemos poner siempre las cosas en el terreno contrario y que nos solucionen los problemas. Así, pues iremos haciendo cositas todos, pero no podremos establecer esas estrategias o por lo menos hacer ese seguimiento de iniciativas de una forma eficiente. Por ir terminando, yo comparto 2 cosas. Uno, por una parte, sí es cierto lo que ha comentado Ignasi de la Rovira i Virgili, un poco el sentimiento de frustración de muchas iniciativas, mucha participación. La tasa de éxito de los investigadores es baja, y sí es cierto que se genera esa sensación de frustración de que, bueno, es muy difícil y te vas un poco encerrando, ¿no?, en esa dinámica. Y al mismo tiempo también comparto un poco lo que ha comentado Elisa, es decir, que la estrategia depende de las universidades y quien tiene que apostar es las universidades. Las ayudas de Mineco vienen fantásticamente, o sea, son muy buenas para apoyar determinadas actuaciones en un momento concreto, pero realmente, es decir, tiene que formar parte de la estrategia de la institución, creérselo y poner los recursos suficientes para lo que cada una pueda, en lo que cada una se pueda especializar o que apueste por áreas concretas o por lo que pueda, ¿no? Pero tiene que formar parte del core de la institución. Si no, no podemos estar dependiendo de este tipo de ayudas externas que funcionan muy bien como soporte parcial, pero realmente tiene que salir de dentro. ¿De acuerdo? Bueno, Elisa, muchísimas gracias por tu participación. Te agradecemos que hayas venido a explicarnos, a daros todo vuestro amplio conocimiento sobre la situación de esta transición, séptimo programa marco, Horizonte 2020, y cómo va la participación española y cuáles son estas recomendaciones de mejora. Y nada, antes pedirte con un aplauso. Gracias por la invitación y por vuestro aplauso. Una única cosa que sí que quiero recordaros, que nosotros lo que queremos es ayudaros, y para ayudaros tenemos que saber en qué podemos ayudaros. Entonces, aunque todos estáis en contacto con muchos de mis colegas, también podéis trasladarme a mí aquellas cosas que se os ocurra que no estemos haciendo y que sean específicas para vosotros, para las universidades, en las que podamos ayudar o qué cosas se pueden modificar de nuestras actuaciones, de jornadas, de cómo lo hacemos, de las reuniones y demás, para que sea más efectivo para todos y que podamos mejorar todos. Gracias, Elisa. Pasamos al café, por favor. 10-15 minutos nada más.